Bueno, saludos mis amados, Dios te bendiga grandemente en este precioso día. Avanzamos en el camino del Evangelio. Estamos tomando el libro de los Hechos para conocer la historia de la iglesia primitiva, cómo crece, cómo nace, cómo se fortalece a través del tiempo, y gloria al Señor, es nuestra historia, así que debemos conocerla. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a el libro de los Hechos, capítulo 4. Capítulo 4, ayer quedamos en el versículo 31, hoy vamos a arrancar en el versículo 32 y vamos a tomar también el capítulo 5 hasta el versículo 42. Estas historias se conectan, son de gran bendición, y vamos a leer solamente unos pasajes para poder entrar en el ambiente. Pero mi amado, también usted lea la palabra, léala para que usted conozca la historia de la iglesia y que no le cuenten otra historia por ahí diferente. Aleluya. Dice la palabra en el versículo 32: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y dice que no había entre ellos necesidad, porque todo lo que poseían, heredades, casas, las vendían, las traían el precio de lo que vendían. Lo ponían a los pies de los apóstoles, les repartían cada uno según su necesidad. El versículo 36 tiene un ejemplo de Bernabé que vendió una heredad y la puso a los pies de los apóstoles. Y el capítulo 5 viene la historia de Ananías y Zafira, que cierto hombre llamado Ananías con su mujer Zafira vendieron una heredad, pero sustrajeron del precio de lo que habían vendido y lo trajeron también a los apóstoles. Esto trajo consigo algo terrible, porque ellos murieron, ¿verdad? Murieron. Y dice el versículo 11 que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas de la muerte de Ananías y Zafira. Después de esto, mis amados, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Posterior a esto, versículo 17, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Dice el 19 que un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándoles, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Bendito el Señor. Así que esto es lo que trasciende, mi hermano, en este tiempo, en este pasaje. La iglesia que crece después de Pentecostés, hermano, es una comunidad real, espiritual, real, que Lucas las describe como una comunidad unánime, ¿verdad? Donde hay un solo corazón, generosidad, no hay obligación, todo es consecuencia del Espíritu Santo. El testimonio de la resurrección de Jesús tiene gran poder y gran influencia en todas estas cosas. Es una comunidad donde la gracia no solo se predica, sino que se ve evidente en lo que se comparte, en el partimiento, en la perseverancia. Es hermoso, hermano, es hermoso cuando la iglesia nace y se mantiene de esa manera. Pero surgen dos situaciones. En todo este pasaje surgen dos situaciones, una que es interna y una que es externa. Y ambas constituyen amenazas a la integridad de la iglesia en ese tiempo, y también lo hacen hoy. Son dos crisis, una interna y una externa. La primera crisis es interna y es la crisis de Ananías y Zafira. Esto, hermano, pues habíamos leído que Bernabé, ¿verdad?, un ejemplo de un hombre que es muy dadivoso, vende una heredad, porque eso era lo que hacían, y lo entregan a los discípulos para que se repartan. Pero viene Ananías y Zafira, los cuales también hacen lo propio, venden una heredad
pero sustraen del precio de lo que venden. Lo sabe también Zafira, la mujer. ¿Y esto qué es? Esto es un engaño, esto es mentira. Dice la palabra que los dos murieron. Primero murió el varón, Ananías, y después entró la mujer, le hicieron la pregunta, ella respondió y también murió. Y esto trajo, como dice la palabra, gran temor sobre toda la iglesia. Lo que está en juego aquí, mis amados, no es un asunto económico, sino es un asunto espiritual, porque el texto deja claramente que la propiedad era de ellos y no existía una exigencia, que tenían que entregar todo. No. Entonces, el pecado no radica en retener, no radica, sino en construir una apariencia de entrega total que no corresponde a la realidad. Y este acto introduce un elemento profundamente peligroso en una comunidad que está naciendo, ¿ok? En una comunidad que está naciendo, hermano, esto es peligroso porque la mentira es peligrosa en todo tiempo. Y están mostrando una cosa que no es. Se están mostrando como alguien que entrega algo y que en realidad no lo está entregando. Entonces Pedro, después de esto, hace lo propio, mi amado. Enfrenta, ¿verdad? Pedro, con una autoridad espiritual, una autoridad tremenda que ya el Espíritu Santo se la ha colocado. Enfrenta esto, es la mentira al Espíritu Santo y es un hecho grave. Porque establece que la vida comunitaria, hermano, no es solamente mía, no es horizontal, ¿verdad? Sino que también está expuesta, nuestra vida está expuesta, nuestro comportamiento está expuesto a la mirada de Dios. Y hay un juicio severo, hermano, que pareciera incómodo. Hoy es incómodo esto, porque es sensible. A la sensibilidad moderna, al día de hoy, esto es incómodo. Pero es una función del momento que está viviendo la iglesia, ¿verdad? Porque Dios está estableciendo precedentes, parámetros, fundamentos. Y la comunidad que será portadora de su presencia no puede identificarse como una comunidad mentirosa de apariencias. No, la verdad tiene que salir adelante, a flote, por el Señor. Y después de que ellos murieron, hermano, el resultado es inminente, el temor. El temor y una conciencia colectiva de que Dios está en medio y que Dios es santo y que Dios no es negociable. Y de esta manera la pureza interna se convierte en condición para la continuidad del poder de la comunidad. Inmediatamente después, mis amados, aleluya, viene la segunda crisis. Esto se superó. Dios mío, ¿de qué forma? Y bueno, ya pensamos que salimos adelante y que todo está bien, pero ahora viene la segunda crisis, una crisis externa. Porque hay muchas señales, y como hay muchas señales, muchos prodigios, hermanos, aleluya, se levantan los sumos sacerdotes, los saduceos, hermano, la gente terrible, la gente que no le gusta el poder y cómo Dios actúa. Y son arrestados por la incomodidad que genera el avance del Evangelio. Proclamar a Jesús, hermano, eso incomoda. Confrontar las estructuras religiosas incomoda. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? La represión. Oye, no te van a dejar o van a tratar de detenerte. Sin embargo, en medio de esto, hermano, está siempre lo sobrenatural y el poder de Dios. Dice que un ángel los libera y les da una instrucción clara. ¿Ok? Sencilla pero clara. Radical. Y no les está diciendo corran, váyanse, modifiquen el discurso, espérense un rato, no. Regresen al mismo lugar y continúen diciendo exactamente lo mismo. Hermano, la fidelidad no se mide por la ausencia de oposición, sino por la constancia en la obediencia. Y bueno, la respuesta de los apóstoles confirma
que van a ser obedientes sin vacilar. Cuando sean nuevamente confrontados, la declaración que van a tener mañana es contundente. Y la que han tenido es contundente, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero a Dios y después a los hombres. Hermano, expresando una integridad que es coherencia interna, que es firmeza externa frente a la presión. Y bueno, aquí aparece también un personaje, Gamaliel, que también interviene, el consejo de él los ayuda. Es Dios moviéndose, bendito el Señor. Bueno, él interviene y evita que escale la violencia. Aleluya. La soberanía de Dios, hermano, moviéndose en todas las cosas. Y el cierre de este pasaje es revelador. Los apóstoles, después de haber sido azotados, no reaccionan con resentimiento, sino son gozosos, salen gozosos. Y no es un gozo emocional ni superficial, no. Es un gozo fundamentado en Dios, hermano. El sufrimiento, ¿verdad? Los azotes que recibieron no es señal de derrota. No, es participar de la obra de Dios y el nombre de Cristo. Ya Cristo les había dicho esto: ustedes tienen que tomar su cruz cada día y seguirme. Aleluya. Por eso ya entendían lo que estaba aconteciendo. Y lejos de disminuir la actividad, la intensifican, hermano. No cesan de enseñar y de predicar. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Mis amados, la iglesia no se detiene por la persecución externa, ni se puede detener o comprometer con una interrupción interna, pero esto no deja de ser peligroso. ¿Ok? No deja de ser peligroso. Porque, hermano, esto puede entrar y puede fracturar la identidad del creyente y de la comunidad. Ok, un problema interno puede hacer un daño terrible en la identidad y en la comunidad. Y lo externo, la persecución, hermano, las dificultades externas también le pueden hacer daño. También. Pero esto debe, en contrario, debe fortalecer. Porque lo que hizo Pedro fue arreglar el problema en interno, aleluya, enfrentándolo, y el Espíritu Santo hizo lo propio, y posteriormente el Espíritu Santo intervino en el problema externo. Y esto fortalece la iglesia. Las dificultades que vienen a nuestras congregaciones, amados, nos deben fortalecer más que debilitarnos. Siempre debe causar eso en nuestras congregaciones. Pero hay que ser cuidadosos porque para el creyente de hoy, esta aplicación es exigente, mis amados. Porque mire, la tentación de Ananías y Zafira hoy está vigente también, aunque se da de otra forma, ¿verdad? Porque hay gente que quiere proyectar una espiritualidad que no corresponde a la realidad interior. Quiere construir una imagen que busca aprobación más que verdad. Esto no siempre nace de una intención maliciosa. Muchas veces de la presión por encajar o por ser reconocido. Pero es peligroso. Sin embargo, hermano, el texto invita a una revisión honesta. Cualquier área donde exista esa brecha entre lo que se muestra y lo que en realidad es, no es para generar condenación, sino para abrir un espacio a que la gracia transformadora de Cristo entre en nuestras vidas. Al mismo tiempo, mis amados, la experiencia frente a la persecución pues redefine el significado del sufrimiento por causa de Cristo, ¿verdad? Aleluya. Porque podemos entender que cuando ocurre puede convertirse en un medio de afirmación espiritual. O sea, no para victimizarme, no, sino que si estoy siendo atacado por el enemigo es porque estoy trabajando en el lugar indicado.
Aleluya. Al final, mis amados, este pasaje plantea un llamado a la integridad. No se le olvide integridad. Verdad en lo interno y firmeza en lo externo. Y solo una vida que se mantiene en esa tensión puede sostener el peso de la presencia de Dios y puede participar activamente en la obra. Oiga bien, verdad en lo interno y firmeza en lo externo. Aleluya. Así que démosle gracias a Dios por estas cosas. Pidámosle al Señor que nos examine. Dile, Dios mío, examínanos. Muéstrame si hay un área en mi vida donde estoy aparentando algo que no es real. No quiero construir mi vida espiritual sobre aprobación de hombres. No, quiero construirla sobre la verdad que viene de ti. Quiero ser real, un hombre real, hacer las cosas que tú dices que se hagan. Y donde yo haya sufrido por tu causa, ayúdame a verlo como una bendición, con dignidad, no con injusticia, sino con gozo. Quiero tener gozo en medio de la adversidad, del sufrimiento. Que la obra que tú empezaste en mí sea una obra maravillosa, Dios mío, que tú la termines. Y por más oposición que quiera haber, Dios mío, que tú la termines. Oro en este momento por aquellas congregaciones, por aquellas comunidades que están sufriendo persecuciones, que están siendo perseguidas, que están siendo masacradas, que el enemigo las está, Dios mío, golpeando de manera terrible. Oro por aquellas comunidades que están siendo atacadas desde adentro. Sus propios miembros están siendo zarandeados, están siendo tambaleados, están siendo, aleluya, en sus fundamentos, están siendo tambaleados, Dios. Y hay muchas congregaciones que se están dividiendo porque sus fundamentos están siendo tambaleados. Oro por ellas, para que tú las guardes, para que tú les des, Dios mío, la capacidad, la pureza interna, la integridad interna y la firmeza externa para mantenerse en este tiempo, hasta que tú vengas, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Mi amado, elige la integridad sobre la apariencia. Lo que seas en privado, sélo en público también. Aleluya. Bendito el Señor. Y recuerda que padecer por Cristo, mis amados, es de bendición. Recíbelo con honor. Comparte este mensaje con alguien más para que también sea bendecido. En el nombre de Jesús. Amén y amén.